En las redes neuronales profundas que hacen maravillas, existe un problema muy importante llamado el desvanecimiento del gradiente. Este problema, en pocas palabras e informalmente, provoca que las neuronas dejen de aprender o que aprendan muy lentamente. Inclusive se llega a decir que las neuronas mueren. En este video explicaré qué es el problema del desvanecimiento del gradiente y también explicaré algunas soluciones para evitarlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Para explicar el problema del desvanecimiento del gradiente, primero vamos a explicar cómo aprende una red neuronal artificial y a partir de ahí vamos a detectar este problema, vamos a averiguar cómo sucede. Para eso primero voy a brindar un contexto y la estructura de una red neuronal hipotética que tendrá como objetivo determinar el tipo de cambio entre el euro y el peso mexicano en este caso. Y para eso obviamente nosotros vamos a requerir de ciertas características. Yo aquí voy a suponer que podemos nosotros predecir el tipo de cambio utilizando la inflación y el desempleo. Y lo que nosotros queremos que resuelva nuestra red neuronal es que nos dé un tipo de cambio. En este caso, asumimos que tenemos que dar 19 pesos para que nos den a cambio un euro. Y este tipo de cambio está caracterizado por una inflación de 4% y por un desempleo de 2%. Obviamente hay muchísimas más variables para determinar el tipo de cambio, no obstante aquí lo estamos simplificando en gran medida. Y obviamente tenemos muchos datos para diferentes inflaciones y para los diferentes desempleos, vamos a tener diferentes tipos de cambios. Ok, ahora que ya tenemos estos datos, este contexto, vamos a suponer o vamos a introducir la estructura de una red neuronal hipotética que podría resolver este problema. Y en este caso nosotros estamos introduciendo esta red neuronal con dos neuronas en la capa de entrada, con dos neuronas ocultas en la capa oculta y con una sola neurona en la capa de salida, la cual obviamente tiene múltiples parámetros que nosotros tenemos que ir ajustando poco a poco para que nuestra red neuronal sea capaz de determinar el tipo de cambio a partir de las características que nosotros le estamos brindando. Entonces, en una fase inicial, sin que esta red neuronal esté entrenada, nosotros podríamos pasarle estos datos, en particular los correspondientes al primer renglón, y la red neuronal, al no estar entrenada, pues simplemente podría dar cualquier valor. Y de hecho está determinando que el tipo de cambio es de 17 pesos. Por cada euro nosotros tendríamos que dar 17 pesos. Obviamente nosotros, como estamos en una fase de entrenamiento de la red neuronal, ya conocemos el valor objetivo, cuál era el tipo de cambio correspondiente a estas dos características, que era de 19 pesos. Y la red neuronal, sin entrenar, dio un valor de 17 pesos. Obviamente aquí hay un error y existen diferentes formas de medir el error de una red neuronal. En este caso nosotros vamos a utilizar una forma extremadamente simplista llamada el error cuadrático, donde tenemos la salida de nuestra red neuronal y el valor objetivo, aquel que ya nosotros conocemos, sobre todo en la fase de entrenamiento. Y noten ese error cuadrático, uno esperara que fuera simplemente la diferencia entre lo que nos dio la red neuronal y el verdadero valor. No obstante, comúnmente se eleva al cuadrado debido a que la red neuronal se puede equivocar hacia ambos lados. Y déjenme explicar a qué me refiero con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos el valor objetivo de 19 pesos, pero la salida de la red neuronal pudo haber dado, por ejemplo, 24 pesos o pudo haber dado también, ¿por qué no?, 14 pesos. Está sin entrenar. En este caso, dado que yo estoy considerando una diferencia entre el valor objetivo y el valor que me está dando mi red neuronal, pues si yo hago esta diferencia, en el primer escenario me podría dar un menos 5 y en el siguiente escenario me podría dar un 5. Entonces hay un cierto signo en el error y normalmente conforme yo le voy introduciendo los datos, voy acumulando este error. Entonces si tengo un error positivo y un error negativo, pues obviamente esos errores podrían simplemente cancelarse.
más 5 menos 5 es 0. Me daría un error total de 0, lo cual no me ayudaría a entrenar la red neuronal. La red neuronal, a partir de este error, va ajustando sus pesos, va ajustando sus parámetros para que eventualmente aprenda a predecir, en este caso, el tipo de cambio. Entonces, para evitar que los errores se cancelen, pues nosotros cancelamos los signos, como simplemente lo elevamos al cuadrado. Así, esta diferencia de 5 o menos 5 cuando lo elevamos al cuadrado, pues nos va a dar 25. Y también tiene otros objetivos. Por ejemplo, si tenemos un error muy pequeñito y lo elevamos al cuadrado, pues ese error no va a tener tanto peso. Si tenemos un error muy grande y lo elevamos al cuadrado, pues ese error muy grande va a tener un peso muy grande. Entonces, esa es la razón por la cual comúnmente se eleva al cuadrado el error. Ahora vamos simplificando un poquito esta expresión, esta función de error, también conocida como función de pérdida. Y vamos a suponer que la diferencia entre el valor objetivo y la salida de la red la vamos a representar con una x. Y aquí tendríamos nuestra función de pérdida o función de error de x elevada al cuadrado. Y si nosotros graficáramos esto, tendríamos lo siguiente para diferentes valores de x. Aquí tenemos los valores de x y en el eje de las y tenemos el error. Y nosotros podemos ver esta forma. De hecho, esta función es una función convexa. Así se le llama justo a estas funciones que tienen esta forma tan bonita. Ahora, nosotros ya tenemos dos potenciales salidas de la red neuronal, 24 y 14. Vamos a graficarlas para que veamos un poquito qué es lo que está pasando. Y aquí en este caso, si nosotros obtenemos un valor de menos 5, que sería utilizando la salida de la red de 24. Tenemos 24 acá y estos 24 se los vamos a restar al valor objetivo que es 19. Obviamente nos va a dar un menos 5 y nosotros ya habíamos platicado que efectivamente la función de error nos iba a arrojar como resultado un 25, que es menos 5 elevado al cuadrado. Y aquí tenemos información muy importante que nos va a ayudar a corregir los parámetros de nuestra red neuronal para que efectivamente a partir de este error que cometió se corrija. Y de hecho les comento a este algoritmo que vamos a platicar aquí de una forma muy abstracta. Se le llama el descenso del gradiente y aquí arriba les dejo un video que ya tenemos en este canal donde lo explicamos con mucho detenimiento. Aquí simplemente vamos a explicar la idea abstracta. Sin embargo, si desean conocer detalles, por favor, échenle un ojo a ese video. Ok, entonces ahora, ya que nosotros tenemos este punto identificado correspondiente al error que cometió nuestra red neuronal a partir de su salida y a partir del valor objetivo que nosotros efectivamente ya conocemos, nosotros podemos determinar que el error mínimo que podría cometer, de hecho, es 0. Aquí lo tenemos justo donde estoy marcando. Entonces, a partir de aquí, yo sé que mi red neuronal tiene que ajustar sus pesos de forma que se acerque cada vez más al 0. Sin embargo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Yo aquí efectivamente estoy viendo que para esa salida en particular mi función de error está justo aquí y yo sé que me tengo que acercar a la derecha, pero eso lo estoy yo determinando a partir de mis habilidades cognitivas. No obstante, ¿cómo lo podría hacer de una forma matemática? Pues para eso existe la derivada. La derivada es una razón de cambio. Nos va a decir cómo cambia el error a partir de x, que en este caso x es la diferencia entre la salida de la red y el valor objetivo que nosotros tenemos. Y fácilmente, de hecho esta es una derivada muy sencilla donde tenemos x al cuadrado, simplemente su derivada es igual a 2 por x. Y esta derivada en realidad lo que nos está dando es cómo cambia el error con respecto a esa x. No solo nos dice hacia dónde tenemos que caminar para reducir el error, sino también nos dice la fuerza con la que tenemos que caminar. De hecho, nosotros podríamos interpretar estas derivadas geométricamente como una línea tangente que nosotros podríamos dibujar aquí justo donde está el punto que nosotros obtenemos. Si nosotros dibujamos esta línea tangente, de hecho la pendiente de esta línea nos va a indicar de hecho hacia dónde nosotros teníamos que caminar. Formalmente a la pendiente también se le llama el gradiente y el gradiente nos da la dirección y la magnitud
de hacia dónde crece una función. Y si yo sé hacia dónde crece una función, en este caso siendo una función de error, pues si voy en el sentido contrario, yo sé hacia dónde decrece esa función, en este caso la función del error. Entonces esto es una maravilla. Esta pendiente negativa, de hecho, me está indicando justo la dirección hacia dónde tengo que ir y también me está indicando la magnitud. Entre más grande sea la pendiente, entre más grande sea el gradiente, voy a dar un brinco un poco más grande, voy a avanzar más hacia la derecha. Y obviamente si nosotros nos equivocamos hacia el otro lado, es decir, si la salida de la red fuera de 14 pesos, pues tendríamos un punto aquí. Y si nosotros hacemos esa tangente, otra vez estaríamos obteniendo una pendiente que igual nos sirve para determinar la dirección hacia dónde tendríamos que ir. En este caso tenemos que caminar hacia el lado izquierdo y el algoritmo del descenso del gradiente lo que va haciendo es en función de estas pendientes, en función de estos gradientes, va tratando de dar brinquitos en esa dirección con esa magnitud para que lleguemos nosotros a el mínimo de nuestra función de error que justo se encontraría aquí. Y de hecho, esta pendiente es una maravilla porque si nosotros llegamos justo al fondo donde la función de error es 0, ahí justo en ese punto, al menos para este escenario, la pendiente es de 0. Y eso nos ayuda a determinar cuando nuestra red neuronal efectivamente ha aprendido. Ahora voy a asumir que vamos a meter más datos a nuestra red neuronal. Meter más datos a nuestra red neuronal en la fase de entrenamiento nos va a dar diferentes errores. Entonces aquí vamos a meter otros dos datos. Y si metemos otros dos datos, pues podríamos obtener errores como este y errores como este que está por acá. Y noten aquí cómo la pendiente poco a poco se va acercando a 0. Ya sea que nos acerquemos del lado derecho o ya sea que nos acerquemos del lado izquierdo. Y esto, obviamente, esta pendiente, este gradiente, me está guiando el aprendizaje. Y lo que nosotros estamos buscando aquí es en realidad que ese gradiente, que esa pendiente se haga 0, porque eso implicaría que nosotros estaríamos justo en un mínimo de la función de error. Ahora, esto obviamente no es tan sencillo como lo estoy planteando aquí. Yo estoy planteando el error en función enteramente de la salida de nuestra red neuronal. Sin embargo, una red neuronal puede tener muchísimos parámetros, ¿no? De entrada, esta red neuronal hipotética que nosotros introdujimos al inicio, pues tiene estos 3 parámetros que son básicamente los pesos que unen a nuestras neuronas artificiales. Aquí tenemos 3 parámetros, acá tenemos otros 4 parámetros, de hecho 6, tomando en cuenta estos 2 que están aquí. Entonces, en realidad, el error de una red neuronal sí depende obviamente de su salida, pero también depende de qué valores tengamos nosotros en estos parámetros, en estos pesos que nosotros tenemos aquí. Y para dar un poquito más la idea de la profundidad, de la complejidad de este problema, vamos a suponer que tenemos ahora una función de error, pero la vamos a dibujar en 3 dimensiones. De hecho, aquí tenemos esta función de error en 3 dimensiones y aquí efectivamente para esta función de error yo solo estoy tomando en cuenta 2 parámetros de los múltiples parámetros que podría llegar a tener una red neuronal profunda. Obviamente, pues quisiéramos llegar al punto donde la combinación de todos los parámetros nos llevara justo hasta abajo, ¿no? Donde tenemos el mínimo de la función de error. Ahora, si esta función de error la vemos desde arriba, veríamos algo así, donde el azul intenso representa un valor más bajo y donde el rojo intenso representa un valor más alto. Y de la misma forma que lo hicimos anteriormente, graficando las pendientes, acá también podemos graficar las pendientes o en este caso ya comúnmente se le conoce como gradientes. Podemos graficar nosotros los gradientes. Ahora, si notan esta función, si nosotros la sobreponemos sobre este cuadro que nosotros tenemos aquí, noten aquí está con un azul más intenso y se va, conforme nos alejamos del centro, se va haciendo más amarillo o más rojo. Aquí, de hecho, yo estoy graficando los gradientes para esta función de error en particular, como si fuera un espacio vectorial. Noten aquí, ahora los gradientes yo los estoy graficando con un vector y noten, la magnitud del vector es más grande conforme el vector obviamente es más grande y aquí en el centro podemos ver
que la magnitud del vector es muy pequeñita. De hecho, apenas se alcanzan a ver los vectores y obviamente un gradiente tiene una magnitud y tiene una dirección y podemos ver efectivamente la dirección de todos los gradientes como está básicamente hacia afuera. Recuerden que formalmente el gradiente nos da la dirección y magnitud de hacia dónde crece la función, en este caso la función de error, por eso están hacia afuera. No obstante, yo voy a tomar la información contraria. Si yo sé que crecen hacia afuera, pues hacia dónde yo quiero ir, hacia adentro. Efectivamente voy a ir en el sentido opuesto. Entonces podemos ver aquí ahora cómo puedo yo calcular diferentes gradientes para una función de error. Y algo extremadamente importante para el dominio del video es que ese gradiente en algunos casos se hace muy pequeñito, como podemos ver aquí, o mejor dicho, como no podemos ver aquí, está muy pequeño ese gradiente. Y esto todavía es más complejo porque podemos tener diferentes funciones de pérdida, diferentes funciones de error. De hecho, algunas funciones de error o pérdida que son verdaderamente complejas, como esta que yo estoy graficando aquí. Y obviamente una red neuronal profunda podría tener muchísimos parámetros, muchísimos pesos. Y de hecho, si nosotros calculáramos los gradientes para esta función de error, pues no sería tan sencillo como lo teníamos para el caso anterior. Acá de hecho sería mucho más complejo. De forma de que lo podamos nosotros visualizar, vamos a suponer que movemos la cámara hacia arriba y que tenemos una vista aérea de esta función de error que de entrada se ve bastante fea. De hecho, acá lo que sí efectivamente podemos ver a través de los colores es que el mínimo de la función de error se encuentra por acá y los máximos se encuentran por acá, pero aquí hay una gran complejidad porque aquí nosotros podríamos pensar que ya estamos en un mínimo global de toda la función de error, cuando en realidad el mínimo global se encuentra acá. Entonces estos son problemas complicados para el entrenamiento de las redes neuronales. Ahora vamos viendo esto desde la vista aérea a ver cómo se ve. Y efectivamente estaríamos viendo esto que tenemos nosotros aquí del lado derecho. Es exactamente la misma función de pérdida que acabamos de ver. Y efectivamente el error más grande se encuentra en estas crestas que nosotros tenemos justo aquí. Y el error mínimo tal vez justo se encuentra dentro de estas depresiones que nosotros tenemos aquí. Ahora, calcular aquí los gradientes es de extrema importancia. Obviamente, porque con esos gradientes nosotros ya vemos que podemos ir caminando dentro de esta función de error hasta que lleguemos a un mínimo, con la esperanza de hecho que lleguemos a un mínimo global para poder efectivamente entrenar a nuestra red neuronal. Yo aquí ya grafiqué los gradientes, de hecho se ve bastante complejo este escenario. Noten aquí, efectivamente hay muchos vectores de diferentes tamaños y permítanme sobreponer la función de error para ver efectivamente en qué dirección van estos gradientes que están calculados para básicamente toda la superficie. Y aquí claramente podemos ver cómo los gradientes se hacen bastante pequeñitos justo en la parte superior de las crestas, que es como hasta cierto punto una cierta planicie que nosotros podríamos tener ahí. Entonces ya una vez que llegamos ahí, los vectores, los gradientes se convierten en unos gradientes muy pequeños, de hecho muy cercanos a cero. Y conforme estamos cerca de estas pendientes para subir estas montañas, efectivamente aquí están los vectores un poco más fuertes, marcando la dirección hacia donde tenemos que ir, como lo tenemos aquí y aquí, inclusive en estas depresiones, como efectivamente ahí está muy fuerte de que tienes que ir hacia abajo para reducir el error. Y estos gradientes efectivamente guían el proceso de aprendizaje de la red neuronal, de hecho de una forma muy elegante, inclusive dándonos la dirección y la magnitud de hacia dónde tenemos que caminar. Ahora, esto todavía es más complejo. Anteriormente teníamos exclusivamente el error en función de la salida. Sin embargo, ya platicamos, hay muchos parámetros en una red neuronal artificial y en este caso tenemos una red neuronal artificial bastante simplista, inclusive es una red neuronal hipotética y aquí podemos ver que efectivamente hay una gran cantidad de parámetros. Entonces, si yo muevo cualquiera de estos parámetros que yo tengo acá, va a cambiar mi error. Entonces, todos estos parámetros están hasta cierto punto interconectados. Entonces, es bastante complejo
el cómo yo determinar en qué dirección me tengo que ir, puesto que hay muchísimos parámetros. Y es aquí donde entra el algoritmo de backpropagation, que aquí lo voy a platicar muy rápidamente. Sin embargo, tenemos un video que es de mis favoritos, que lo explica con mucho detalle. Aquí arriba les dejo yo el vínculo a ese video. Sin embargo, vamos a explicarlo de una forma abstracta. Y esto consiste en calcular el error de la red, y una vez que calculamos el error de la red, ese error es propagado hacia atrás. De ahí el nombre de backpropagation. Entonces, realmente propagamos este error y estos parámetros se ajustan un poco y todavía sigue la propagación de los errores. De hecho, va de aquí hasta todos los parámetros que se encuentran justo en la parte de atrás. Entonces, esa es la forma, en pocas palabras, con la que este error es propagado hacia atrás para que cada uno de estos parámetros realice sus propios ajustes, tomando en cuenta hasta cierto punto los otros parámetros, pero de una forma, digamos, indirecta. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se ve esto? A grosso modo, como les comento, los detalles, si quisieran ver cómo se calcularon estas fórmulas, justo en el video que les dejé aquí arriba, ahí está ese verdadero detalle. Aquí lo vamos a ver a nivel bloque para explicar justo el problema del desvanecimiento del gradiente. Ahora, nosotros sabemos que el error de la red va a depender de la salida de la red neuronal que nosotros estamos denotando aquí con Y gorro. Pero obviamente la salida de esta red pues va a depender de la entrada a esta única neurona de salida, y la entrada de esta neurona de salida pues va a depender de la salida de las neuronas de la capa oculta, y este encadenamiento de dependencias para efectivamente determinar cómo se afecta el error es bastante complejo, y a raíz de eso se utiliza un concepto matemático que se llama la regla de la cadena, que permite hacer este encadenamiento. Por ejemplo, yo quiero averiguar cómo se afecta el error de la red si efectivamente yo muevo el parámetro 2,1, el peso que tengo asociado aquí. Este peso que yo tengo asociado aquí, yo quiero determinar en qué dirección debo yo modificarlo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso obviamente lo voy a hacer en función del gradiente. El gradiente es el que me da esa información. Y recuerden, los gradientes los estábamos calculando con la derivada, y aquí igual vamos a utilizar la derivada para calcularlo. Sin embargo, dado que aquí hay muchas variables involucradas, por ejemplo, el sesgo 2,1 y el peso 2,2, pues no puedo utilizar una derivada normal. De hecho, utilizo una derivada parcial, pero en pocas palabras es una derivada. Los detalles, como les comento, los detalles matemáticos, aquí arriba en el video que les dejo. Entonces yo quiero determinar cómo cambia mi error con respecto al peso 21 para saber de qué forma yo lo tengo que ajustar hacia la izquierda, hacia la derecha. Eso es lo que yo quiero determinar. Claro, como les comentaba, esto es bastante complejo porque hay muchas interdependencias. Y nosotros ya sabemos que justo el error de la red pues depende de la salida de la red, y la salida de la red depende de la entrada que tenemos justo en la neurona de la capa salida, y la entrada de la neurona de salida pues obviamente está afectada por el peso 2,1. Claro, también va a estar afectada por el sesgo 2,1 y por el peso 2,2. De ahí que utilicemos, como les comento, la derivada parcial, donde estos parámetros, tanto P2,2 como sesgo 2,1, se consideran como constantes. Y con esto yo ya puedo calcular el gradiente que me va a permitir actualizar el peso 21 utilizando la regla de la cadena que me permite determinar estas interdependencias. Ahora, yo aquí le estoy poniendo el cálculo del gradiente para un parámetro delantero. Con delantero quiero decir que simplemente se encuentra en la parte, digamos, más cercana a la capa de la salida. Delantero es un término que yo estoy utilizando aquí simplemente para hacer énfasis en eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el gradiente para actualizar un parámetro defensa? Que con esto estoy haciendo referencia a que se encuentra justo en la parte trasera de nuestra red neuronal profunda, que en este caso es una red neuronal pues prácticamente de juguete que nos permite justo visualizar este problema. Y aquí noten lo que pasa. La regla de la cadena, si yo quiero calcular el gradiente asociado al peso 1,1, es decir, cómo cambia
la función de error cuando yo hago algún ajuste en el peso 1,1, ese gradiente, pues obviamente el encadenamiento crece en gran medida. De hecho, noten que estos dos componentes ya los teníamos en el gradiente anterior, pues porque obviamente el error de la red neuronal pues depende de su salida y pues obviamente la salida depende de la entrada a esta neurona de salida y pues obviamente esta entrada de la neurona de salida pues depende de la salida de esta neurona oculta que también depende de su entrada y obviamente su entrada está vinculada al peso 1,1 y de hecho aquí podríamos ver que efectivamente estos dos componentes que teníamos anteriormente son los mismos que ya teníamos para el gradiente anterior, son los mismos que ya teníamos para el cálculo del gradiente anterior. Sin embargo, aquí como estamos con un parámetro de defensa que se encuentra justo más atrás, pues tenemos que calcular más derivadas parciales. Y obviamente ya se imaginarán si todavía tenemos una red neuronal profunda, mucho más profunda, con múltiples capas ocultas, pues aquí tendremos muchísimas multiplicaciones y el encadenamiento quedaría verdaderamente muy, muy, muy grande. Y aquí es donde se empieza a presentar el problema del desvanecimiento del gradiente. Porque como esto puede crecer verdaderamente muchísimo, pues nosotros podríamos tener que para calcular el gradiente asociado a un peso en particular, cómo cambia la función de error, a partir de ese peso en particular tendríamos un encadenamiento verdaderamente muy, muy, muy grande. Y si resulta que alguno de estos componentes se acerca a cero, pues ¿qué pasa con la multiplicación? La multiplicación se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces el gradiente se reduce considerablemente cuando tenemos valores muy cercanos a cero. Y si varios de estos componentes tienen valores muy cercanos a cero, pues en realidad el gradiente asociado a un peso que se encuentra, por ejemplo, muy cerca de la capa de entrada, es verdaderamente muy pequeño. Cuando se retropropaga el error, realmente ese error retropropagado que le llevo fue muy pequeño. Entonces, estas neuronas que nosotros tenemos aquí, justo en las primeras capas ocultas, realmente tienen gradientes muy pequeñitos. Y al tener gradientes muy pequeñitos, pues los ajustes que se hacen a estas neuronas podrían ser verdaderamente minúsculos y esto podría ocasionar que efectivamente el entrenamiento requiera de muchísimas épocas porque se están ajustando muy, 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 muy poco los parámetros asociados a estas neuronas. Inclusive podría llegar a ser prácticamente cero y con eso lo que estaría pasando es que estas neuronas simplemente no aprenderían o inclusive se llega a decir que se mueren. Y obviamente este problema se empeora a medida de que tenemos más capas ocultas. Entre más capas ocultas tengamos, más grave podría ser el problema del desvanecimiento del gradiente. Inclusive existen algunas arquitecturas de redes neuronales que son extremadamente propensas a sufrir de este problema y el caso típico son las redes neuronales recurrentes. Sin embargo, cualquier red neuronal profunda podría sufrir de este problema. Y cuando digo cualquier red neuronal profunda, me refiero a cualquier red neuronal profunda entrenada con algoritmos basados en el gradiente, como es el caso de muchas de las redes neuronales profundas que están actualmente en uso. Ahora, como nota adicional, también les voy a comentar que así como existe el desvanecimiento del gradiente, también existe la explosión del gradiente. Y esto se da cuando tenemos componentes que son bastante grandes, que multiplican a otros componentes bastante grandes, que multiplican a otros componentes bastante grandes y rápidamente explota, crece demasiado el gradiente, lo cual también complica el proceso de entrenamiento de las redes neuronales profundas. Sin embargo, el problema que comúnmente es más problemático, valga la redundancia, es el desvanecimiento del gradiente. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema del desvanecimiento del gradiente? Existen muchas formas de resolverlo, de hecho es un área de investigación activa. Algunos investigadores lo que hacen es interconectar las capas de la red neuronal profunda. Por ejemplo, aquí tenemos una arquitectura típica o genérica de una red neuronal profunda y podemos ver que efectivamente esta capa está altamente interconectada con esta capa y esta capa está altamente interconectada con esta capa.
Y lo que hacen para evitar el desvanecimiento del gradiente, pues de capas que se encuentran en la parte trasera, las interconectan también con capas que se encuentran en la parte posterior. Y de esta forma, cuando se retropropaga el error, efectivamente ya no es una retropropagación tan debilitada y efectivamente se pueden seguir actualizando los pesos. Esa es una forma de resolverlo. Otra forma típica es haciendo uso de diferentes funciones de activación. Por ejemplo, comúnmente dentro de las redes neuronales se utiliza la función sigmoide como función de activación. Sin embargo, esta función sigmoide tiene valores que van del 0 al 1 y muy fácilmente esta función sigmoide se satura, es decir, da valores, por ejemplo, muy cercanos a 0. Y esto obviamente genera problemas porque los componentes que nosotros vamos a obtener dentro de la regla de la cadena, varios de ellos podrían estar en 0. Y a raíz de eso se utilizan funciones de activación como la función de activación ReLU, que es prácticamente una de las funciones de activación más utilizada hoy en día. Ya posteriormente subiré al canal un video exclusivamente enfocado en funciones de activación. Ahora, una tercera forma en la cual se evita el desvanecimiento del gradiente es utilizando ciertas estrategias de inicialización de los parámetros, es decir, de inicialización de los pesos. Y así hay muchas formas de resolver este problema del desvanecimiento del gradiente, o mejor dicho, de evitarlo. Como les comento, este es un área de investigación activa. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.